Hola, soy Esteban Guzmán y hoy quiero hablarles de un tema que, aunque parece muy técnico, es muy importante para la defensa de los derechos y garantías fundamentales en Colombia. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que las decisiones judiciales son definitivas, que cuando un juez emite un auto, una sentencia o una providencia, ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya está hecho tránsito a cosa juzgada y por lo tanto es una verdad jurídica incuestionable que no está sujeta a debate, ¿cierto? Pero realmente no hay nada que se pueda hacer frente a una decisión judicial que resulte injusta o que sea arbitraria cuando hay cosas juzgadas? La respuesta a este cuestionamiento es sí se puede hacer algo, aunque obviamente en casos excepcionales. Existen ciertos mecanismos legales para cuestionar una providencia judicial. Dos de estas figuras son las acciones de revisión y la acción de tutela contra providencias judiciales, que es precisamente lo que vamos a hablar en este video. Tal vez muchos de ustedes no sabían, pero en Colombia es posible interponer una acción de tutela contra una sentencia, un auto o cualquier decisión emitida por un juez. ¿Por qué eso puede ocurrir? Pues porque incluso los jueces, al decidir, al fallar, pueden cometer errores que vulneren los derechos o las garantías fundamentales de algunas de las partes en un proceso. Esto puede ocurrir de pronto porque el juez tome decisiones contrarias a la Constitución, porque ignore el precedente judicial, porque aplique mal la ley, de pronto porque no valora adecuadamente las pruebas o incluso porque el juez decide sin tener la competencia. A este tipo de errores se les denominaba anteriormente vías de hecho, pero dado el avance de la jurisprudencia, hoy se les conoce como defectos de las decisiones judiciales. Entonces, pues como estamos hablando de un mecanismo excepcional, lo es la tutela contra providencia judicial, esta no procede en cualquier caso. De hecho, tiene unos requisitos de procedencia mucho más estrictos que las tutelas comunes. Para que este tipo de tutela sea admitida por un juez constitucional, es necesario que cumpla dos requisitos, dos tipos de requisitos. Los que estamos viendo en pantalla, que son conocidos como requisitos generales, que aplican para todas las tutelas que nosotros conocemos, y unos requisitos especiales o específicos que buscan identificar cuándo una decisión judicial incurrió en algún defecto. Y pues como les contaba, en este video nos vamos a centrar especialmente en los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. ¿Y qué son exactamente estos requisitos especiales? Básicamente son los que la Corte Constitucional ha denominado defectos en la providencia atacada, es decir, son errores tan serios que vuelven las decisiones judiciales incompatibles con la Constitución. En otros términos, son los que nos permiten identificar cuándo una decisión judicial es tan grave, es tan arbitraria o está tan alejada del ordenamiento jurídico que puede ser revisada por medio de esta acción o de este amparo. A continuación, pues vamos a explicar cuáles son cada uno de estos defectos. El primero que vemos en pantalla es el defecto orgánico. Este ocurre cuando un juez que dicta una sentencia, un auto o cualquier providencia, pues no está con competencia para hacer tal cuestión. Un ejemplo de ello, de pronto un juez civil dicta o toma una decisión que le correspondía a un juez de familia o a un tribunal. Según la Corte Constitucional, cuando un juez actúa fuera de su competencia legal, ya sea por materia, por grado, por territorio o por tiempo, se está vulnerando el debido proceso. ¿Esto por qué? Pues porque las reglas sobre la competencia existen precisamente para asegurar la seguridad jurídica en Colombia y los jueces solo pueden ejercer su autoridad judicial pues dentro de los límites que fije la Constitución y la ley. El segundo defecto que vemos en pantalla es el defecto procedimental. Aquí el problema no es quién decide, sino cómo lo hace. Este defecto ocurre cuando el juez adopta una decisión sin seguir el procedimiento legalmente establecido para ese tipo de trámite o procedimiento. Es decir, cuando no se respetan las formas, los pasos o las garantías procesales mínimas de un trámite. Puede, por ejemplo, ocurrir esto cuando el juez falla sin haber practicado las pruebas solicitadas por una de las partes o de pronto no se pronuncia sobre esas solicitudes o cuando de pronto se omite una etapa clave como por ejemplo la intervención de alguna de las partes en el proceso, por ejemplo la participación de una de las partes en los alegatos. Esto es un defecto procedimental que puede ser atacado vía acción de tutela. Es decir, lo que se hace es que se rompe el proceso legal y se afecte el derecho a la defensa justa y por tanto el debido proceso de alguna de las partes en el trámite. El tercer defecto que vemos es el defecto fáctico. Este defecto sucede cuando el juez no valora adecuadamente las pruebas, cuando de pronto omite decretarlas, cuando ignora las reglas de la sana crítica o de pronto les da un sentido contrario a las pruebas al que realmente tienen. Es como si el juez tuviera todas las piezas de un rompecabezas, pero se negara a ver la imagen completa de ese rompecabezas. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el juez ignore material probatorio, cuando el juez interpreta los hechos de forma aislada o caprichosa a las pruebas, cuando de pronto llega a conclusiones que no se sostienen con las pruebas que están en el expediente
y pues al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que esto puede pasar por omisión de pruebas, por interpretación absurda o caprichosa del juez, o cuando se están ignorando hechos que son relevantes y que de hecho harían cambiar completamente el sentido de fallo y lo decidido en la providencia judicial. El defecto que también vemos, el cuarto, es el defecto sustantivo, también denominado defecto material. Este defecto aparece cuando el juez aplica normas que no existen, es decir, normas que ya están fuera del ordenamiento jurídico, que son abiertamente inconstitucionales o que son totalmente aplicables a un caso. También se puede presentar pues cuando hay contradicciones evidentes entre lo que se argumenta y lo que finalmente el juez decide. Cuando digamos que interpreta la ley de manera tan arbitraria que se aleja por completo de los principios de justicia, de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. En palabras más simples, digamos que este error es cuando se usa el derecho de forma tan errónea que se convierte ya en injusticia. El siguiente error, el error quinto que vemos en pantalla, es el error inducido. Aquí, pues el defecto no nace directamente del juez, sino que su decisión se basa en información errada que proviene de un tercero, de un órgano del Estado o incluso de un interviniente, como por ejemplo que el error provenga de una entidad pericial o de una autoridad administrativa. Aunque digamos que en este caso el error no es propio del juez, sí se ve reflejado en su providencia y puede que afecte los derechos fundamentales de las personas que hacen parte del proceso. Por ejemplo, con un dictamen pericial falso, de pronto con un error grave que hay en el expediente, cambia la visión del juez y por tanto el fallo es contrario a lo que inicialmente se venía planteando. El fallo es contrario a derecho. Esto se puede atacar entonces por medio de una acción de tutela contra providencia judicial. El sexto defecto que vemos en pantalla es la falta de motivación. Una providencia judicial siempre debe estar debidamente fundamentada. Una providencia, llámese sentencia, auto, orden o lo que sea que emite el juez, que carezca de argumentos, que de pronto no tenga justificación, que no tenga un sustento jurídico fáctico, no es una verdadera decisión judicial. Si el juez falla, digamos que sin explicar el por qué o sin dar razones que estén relacionadas con el caso, estamos ante una providencia que es vacía, que no permite entender ni controlar lo que es decidido. En ese tipo de casos se considera que la decisión, digamos que carece de total validez porque pues no es posible entender por qué se falló de una u otra manera. Este defecto también es atacable por medio de la acción de tutela contra providencia judicial. El otro efecto que vemos en pantalla es el desconocimiento del precedente. En Colombia todos sabemos que los jueces tienen el deber de tener en cuenta el precedente judicial, especialmente el fijado por las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, etcétera. Pero es de tener en cuenta pues que el deber de aplicación del precedente no es absoluto, o sea, por lo que un juez puede apartarse válidamente del mismo sin, digamos que haciendo uso de los principios de independencia, de autonomía jurídica, etcétera, pero debe siempre dar una justificación adecuada según las reglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional. Debe siempre explicar el por qué se está apartando del precedente. Si el juez no hace eso y simplemente ignora el precedente que se puede aplicar el caso, si de pronto el juez digamos que se aleja de lo que ha establecido la Corte anteriormente, pues entonces estaría incurriendo en este defecto, estaría vulnerando el derecho a la igualdad, el debido proceso, el principio de seguridad jurídica, entre otros derechos que tienen los sujetos del proceso, ¿no? Ojo, una cuestión importante que quisiera recalcar, y es que no es que los jueces no se puedan apartar del precedente, sí pueden hacerlo, pero siempre deben hacerlo justificando y dando razones del por qué lo hacen. Y el último defecto es la violación directa a la Constitución. Este es uno de los defectos más graves. Se presenta porque, digamos que el juez toma una decisión abiertamente contraria a la Carta Política, ya sea porque deja de aplicar un derecho fundamental, porque aplica una ley de forma inconstitucional o porque aplica una norma inferior sin acudir a la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que esa norma choca o es contraria a la Constitución. Recordemos que el artículo 4 de nuestra Constitución señala de que la Carta Política está por encima de cualquier otra norma y obviamente si un juez desconoce eso, pues debe ser corregido por medio de esta acción, de la acción de tutela contra providencia judicial. Un dato adicional antes de terminar la presentación es que la tutela contra providencia judicial es un mecanismo excepcional, como lo hemos repetido durante el video. Por eso no basta con cumplir los requisitos generales, por eso no basta con simplemente hablar de inmediatez, de subsidiariedad, de relevancia constitucional. También deben identificarse claramente al menos uno de los defectos que previamente hemos explicado. ¿Por qué? Pues porque la idea es que este mecanismo no se utilice para reabrir casos simplemente porque no nos gustó el fallo, sino que lo que se busca es corregir errores judiciales que afecten derechos fundamentales, ya sea de manera directa e indirecta. Siempre sustentado y siempre repetimos aquí
pues teniendo en cuenta algunos de los defectos que previamente se señalaron. Y bueno, hasta aquí este recorrido con los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Y pues como pudieron ver, este es un mecanismo, no es una segunda instancia, no es, digamos que una forma de abrir nuevamente un proceso, es una vía excepcional. O sea, es una vía excepcional y necesaria para corregir decisiones judiciales que lesionan gravemente derechos fundamentales. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias.